buenos días, bienvenidos al 11º streaming de AFP Capital, donde conversaremos sobre la rentabilidad y cambios al sistema en tiempos de COVID-19. Hoy estamos en línea a través del Facebook Live de AFP Capital y por el sitio web de La Tercera. Como pueden ver, 100% remotos, cuidándonos y siguiendo las medidas de distanciamiento social. Por lo mismo, saludo desde mi casa al gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, y al gerente de inversiones, Francisco Guzmán. Como ustedes mismos también lo solicitaron, en esta oportunidad conversaremos nuevamente sobre la rentabilidad de sus ahorros y también Jaime nos contará sobre los últimos proyectos de ley o iniciativas que han estado en la agenda pública y que suponen eventuales cambios al sistema de pensiones. Por lo mismo también queremos recordarles a todas las personas afiliadas que están en línea que pueden enviar sus preguntas para responderlas más adelante en este segmento. Jaime, Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días, Connie. Muy buenos días a todos. Muy Buenos buenos días. días, Connie. Muy buenos días a todos. Jaime, ¿qué te parece que comencemos contigo con una Claro. primera mirada a lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas? Bueno, primero quisiera decirles que para AFP Capital estar cerca de usted en estos momentos es una prioridad. Estamos realizando estos streaming porque nos interesa que ustedes se sientan escuchados, respondiéndoles a tiempo con información necesaria y oportuna, lo que se vuelve muy relevante especialmente en contextos de tanta incertidumbre provocada por la pandemia y con mucha información dando vuelta a la opinión pública. La rentabilidad y el impacto de los ahorros sigue siendo uno de los temas de mayor interés que nos han planteado nuestros clientes. Ya hemos visto en los últimos meses una fuerte recuperación de los mercados, respondiendo a las medidas tomadas por los gobiernos y por los bancos centrales. Hoy estamos dedicando buena parte de este streaming al tema de la rentabilidad porque sabemos que es lo que más les preocupa e interesa en estos momentos. Si bien todas las preguntas de nuestro streaming anterior fueron respondidas directamente, hemos visto que está el interés, estamos realizando nuevamente un streaming para abordar estos temas. Además, quisiera decirle, en términos de recuperación, hemos tenido buenas noticias. En los últimos 3 meses los fondos se han recuperado fuertemente. Quisiera recordarles que el fondo A llegó a perder un 23% y hoy tiene solo una pérdida de 4%, y el fondo C, ¿no es cierto?, llegó a alcanzar una pérdida de 15% y hoy ya tiene una rentabilidad positiva en lo que va del año de un 2%. Por lo cual, esas son buenas noticias para ustedes de la recuperación de los fondos, como dije anteriormente, producto de las medidas que han tomado los distintos gobiernos y han evolucionado favorablemente los mercados, junto con un equipo de inversiones dedicado día a día a poder capturar las oportunidades. Adicionalmente, en este contexto de pandemia, también han surgido distintas iniciativas que buscan generar cambios importantes al sistema previsional, y nos parece de suma importancia poder compartir con ustedes estos proyectos. Hemos visto también bastantes comentarios en torno al efecto de los cambios de fondos en los últimos meses. Incluso la Superintendencia de Pensiones entregó un informe al respecto que mencionamos en el streaming pasado, pero me gustaría que pudiéramos repasarlo y profundizar un poco, Jaime. Claro, entendemos la preocupación de las personas por las posibles pérdidas relacionadas a la volatilidad del mercado. Sabemos que genera mucha ansiedad el tratar de evitar pérdidas, pero como hemos visto en voces expertas, los cambios frecuentes de fondo pueden ser muy perjudiciales tanto para quienes se mueven como para quienes permanecen en el fondo. Según el informe de la Superintendencia de Pensiones, en los últimos 6 años, por efecto de traspaso de fondos, los afiliados perdieron en promedio un 5,6% de rentabilidad en comparación con haberse mantenido en los fondos anteriores. El Banco Central también alertó hace 2 días que los cambios abruptos y masivos no solo pueden generar una menor rentabilidad en los fondos de pensiones de quienes siguen las recomendaciones de algunos agentes, sino que también pueden afectar el retorno de afiliados que no están siguiendo estas recomendaciones. Y producto de esta misma situación es que el gobierno presentó indicaciones al proyecto que modifica específicamente las leyes 18.045 y 18.046 para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades a los asesores previsionales, sumando algunos límites a los movimientos entre fondos. Jaime, ¿de qué se trata este proyecto concretamente? Bueno, la autoridad debe velar porque exista un manejo prudente de los ahorros previsionales, sin suprimir la libertad de las personas para poder cambiarse de fondo, mientras esa libertad no perjudique a otros y termina afectando el ahorro de las personas. Si la autoridad observa que hay distorsión en el comportamiento de las personas que, en opinión de expertos,
atenta contra el buen manejo de los ahorros provisionales, tiene el deber de velar porque de esa manera más prudente, mirando el bien común de los ahorrantes de todas las personas. Las recomendaciones de cambio de fondos deben ser personalizadas y responder al perfil de riesgo de cada persona, considerando el plazo de la inversión y el riesgo que cada uno quiera asumir. En línea con las recomendaciones de distintos organismos internacionales, entre ellos la OCDE, así como la academia y los principales gestores de activos del mundo, las inversiones previsionales deben ser acordes a la edad, sexo, perfil de riesgo de cada persona, y han demostrado que cambiarse activamente de composición de los ahorros en el largo plazo es difícil que aporte valor. Jaime, ¿y cómo se aplicaría esta ley para un afiliado? Bueno, la iniciativa propone que los afiliados puedan cambiarse solo a los fondos adyacentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una persona está en el fondo B, podría cambiarse al fondo A o al fondo C. Esto no aplica para las personas que están en trámite de pensión, que podrían cambiarse al fondo C, D o E. Esta restricción solo aplica a las cuentas de ahorro obligatorias y no al ahorro voluntario como la APB o los depósitos convenidos. Además, la iniciativa del Ejecutivo establece un plazo máximo de 30 días, corridos para efectuar el cambio de fondo, desde que la administradora recibe la solicitud, lo cual es regulado por la superintendencia. Aquí quisiera recalcar que ese plazo máximo de 30 días definitivamente lo va a regular la superintendencia, dependiendo de los plazos que estime conveniente para esos cambios. Hoy recordamos que el plazo es de 4 días hasta topar un máximo de 5% de cambio del fondo. Perfecto. Y pasando a otros temas, por supuesto, también en el contexto de la pandemia, han surgido diversas voces que piden acceder a una parte o a la totalidad de los ahorros previsionales para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, efectivamente hemos visto y entendemos que las personas están viviendo momentos difíciles y muy complejos derivados de esta crisis financiera y social que ha producido la pandemia que afecta al país. A diferencia de otros países, en Chile sí existen mecanismos adecuados para la protección social y económica en esta contingencia. El gobierno ha dispuesto y reforzado distintos mecanismos para el apoyo financiero con el objeto de resguardar las futuras pensiones de las personas para poder apoyarla en estos momentos difíciles. El gobierno ha presentado algunas medidas como la ley de protección al empleo, el ingreso de emergencia y otras de apoyo económico. No olvidemos la urgencia de mejorar las pensiones que aún está en discusión en la actual reforma. Nuestro rol es actuar conforme a la ley, que no nos permite actualmente retirar fondos previsionales. Y nuestra responsabilidad es mantener su propósito esencial, resguardar el futuro bienestar de las personas, sobre todo considerando que las pensiones actuales son insuficientes, principalmente por la falta de cotización y la mayor cantidad de años que vivimos, y en retirar la totalidad o parte de los fondos solo disminuiría aún más el monto de la futura pensión. Y en este periodo también se ha presentado y avanzado en un proyecto que busca nacionalizar los fondos de pensiones, Jaime. ¿Nos puedes explicar de qué se trata el proyecto? Claro que sí, Connie. El 29 de abril de este año, un grupo de senadores presentó un proyecto que tiene por objeto derogar el decreto 3500, que dio origen a la AFP y nacionalizar los fondos de pensión. Además, crear una nueva institución estatal para la administración de los fondos de pensiones, que se llamaría Instituto de Seguridad Social. Crear un sistema de pensiones solidario, que contempla la pensión básica universal, equivalente al salario mínimo garantizado, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. ¿Y qué pasaría con los ahorros de los cotizantes de ser aprobado este proyecto? ¿Y qué pasaría también con las AFP? Bueno, aquí quiero ser muy claro, los trabajadores perderían sus ahorros de años de trabajo, los cuales pasarían a ser del Estado. Esto es como haber trabajado toda la vida para tener una casa propia y después finalmente te sea arrebatada. Lo mismo ocurriría de ser aprobado este proyecto, los fondos de las cuentas de capitalización individual de las personas serían nacionalizadas para que sean administradas por un ente público dependiente del Estado. Por su parte, la AFP podría seguir administrando solo el ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo o cualquier otro instrumento de ahorro voluntario. Gracias, Jaime. No olvidemos que vamos a responder todas las preguntas que están enviando al chat al final de esta conversación, pero para todos quienes están preguntando acerca de sus claves e información sobre los fondos, les recuerdo que lo pueden ver en www.afpcapital.cl.
Ahora vamos a pasar a Francisco al tema de la rentabilidad de los ahorros. Francisco, ¿podrías hacer un balance de lo que ha estado pasando en las últimas semanas? Por supuesto, Connie. Bueno, como mencionó Jaime, la verdad es que no solamente en la última semana, sino que a partir de abril, lo que hemos observado es una importante recuperación de los multifondos, donde hemos visto también una clara tendencia de los bancos centrales y también de las autoridades, gobiernos, a dar un estímulo y un apoyo muy fuerte a la economía, que como ya hemos mencionado anteriormente en otros streaming, vamos a enfrentar este año la peor recesión de los últimos 90 años. Lo que sí tenemos claro es que este soporte ha generado una expectativa positiva hacia el 2021 y esto está generando que los mercados están reaccionando de forma muy favorable. Lo que tenemos en la gráfica es la evolución, como hemos mencionado otras veces, los fondos cayeron de forma importante, mencionó Jaime el 23% del fondo A, lo que es una caída muy grande. Sin embargo, desde ese momento hasta hoy día, los fondos han mantenido una tendencia hacia la recuperación. El ejemplo del fondo E es claro, el fondo E ya va positivo 4%, el fondo D positivo casi un 3%, el fondo C, también lo mencionó Jaime, un 1,2%, y solamente hay dos fondos que todavía no han recuperado esa importante pérdida. Paralelamente, también quiero mencionar, al comparar con la crisis 2008-2009, que también fue una crisis muy severa, esta recuperación ha sido mucho más rápida y contundente que la anterior. Lo que se ve en la gráfica es en la curva azul, en la recuperación actual, y en la roja, lo que fue en la crisis subprime, y esta vez lo que hemos visto es que la recuperación está siendo mucho más rápida. ¿Qué quiere decir mucho más rápida? Quiere decir que en los últimos 3 meses, parte importante de lo que se generó en pérdidas se ha recuperado. En el caso del fondo A, cayó 23%, ya se ha recuperado un 23%, ese 23% no alcanza a de alguna manera compensar toda la pérdida, falta un poco, como se mencionó anteriormente, cerca de un 5%. El fondo C ya va positivo, 1,2%, en contraste como fue la crisis subprime, íbamos menos 10, por lo tanto hay una recuperación mucho más rápida, y el caso del fondo E, que tuvo una pérdida al inicio de toda esta situación en marzo, hoy día ya va con una evolución positiva, con una rentabilidad de 4,4 versus el 3,3 que fue en el evento del 2008-2009. Francisco, ¿y qué pasa con una persona que se está constantemente cambiando de fondo? Bueno, esa pregunta obviamente es muy atingente. Lo que hemos visto en el último tiempo son cambios masivos de multifondos. Eso obviamente está dentro de las opciones que tienen las personas de poder cambiarse de un multifondo a otro, pero básicamente genera dos cosas. Uno, genera temas de que los fondos, sobre todo el fondo E, que es donde más se han ido masivamente a resguardar algunos clientes, ha tenido que mantener un porcentaje de liquidez o instrumentos de muy bajo riesgo muy alto, y obviamente eso tiene efecto sobre la rentabilidad de ese fondo, porque de alguna manera baja su rentabilidad esperada, y lo otro es que genera también de alguna manera algunos problemas en el mercado local, ya sea en la bolsa o también en el mercado del dólar. Dicho eso, lo otro que vemos es que desde el momento que de alguna manera los fondos tuvieron las pérdidas, que fue en marzo, a hoy día, el que más se ha recuperado por lejos es el fondo A. ¿Por qué? Por una razón muy obvia que tiene que ver con las expectativas que hay de recuperación de las distintas economías. Ya las economías asiáticas ya comenzaron de alguna manera a volver un poco a la activación económica. Europa también está haciendo lo mismo, y Estados Unidos también está en ese proceso. No nos vamos a dar cuenta y probablemente en algún momento ya vamos a estar hablando de la pandemia como algo del pasado más que del presente, Dios quiera, y de alguna manera eso, de alguna manera los mercados ya lo están reflejando. Por lo tanto, el estar cambiándose obviamente es parte de la libertad que tienen las personas, pero obviamente no ha tenido hasta ahora el efecto positivo, porque los fondos se han recuperado de forma muy importante, sobre todo el fondo A.
Gracias, Francisco. Importante aclarar eso entonces. Vamos ahora a ver las preguntas que nos están enviando a través del chat. Si es que no alcanzo a leer su pregunta, no se preocupen porque las ejecutivas de atención de AFP Capital las van a tomar y después les van a enviar su respuesta. Partamos con una pregunta de Sergio para Jaime, yo creo que esta es. Dice, yo estuve viendo los últimos 12 meses de mis ahorros y lo que gané. O sea, solamente rentabilidad porque calculé mis cotizaciones aparte. Entonces, ¿cómo hacemos para saber exactamente que ustedes no están jugando con nuestros ahorros y que ustedes también pierden lo que invierten en diferentes mercados? Lo conocido como el famoso encaje, dice. Bueno, en primer lugar quisiera decir que hoy día tenemos un equipo de más de 25%, un equipo de profesionales en inversiones, justamente mirando todas las oportunidades para poder gestionar de mejor manera la recuperación de los fondos. En segundo lugar, efectivamente, las administradoras por ley tienen una cosa que se denomina el encaje, que corresponde a un capital establecido por los accionistas que invierte en los mismos activos que invierte cada uno de los fondos. En consecuencia, efectivamente, cuando los mercados caen, ¿no es cierto?, y eventualmente se producen pérdidas en los distintos fondos, los accionistas de la administradora tienen exactamente el mismo efecto que tiene la pérdida en cada uno de los fondos. Y por último, quisiera también recalcar que en los últimos 12 meses todos los fondos han rentado positivo. Si miramos el fondo A lleva un 3% de rentabilidad positiva, el fondo C un 9% de rentabilidad positiva y el fondo E un 11% de rentabilidad positiva. Entonces, como lo hemos dicho en este streaming, efectivamente durante los últimos meses tuvimos una abrupta caída, pero recordemos que el año 2019 fue un buen año para las inversiones y eso hace que tengamos esa rentabilidad acumulada en los últimos 12 meses. Jaime, justamente respecto a eso es que Sandra pregunta, dice, Jaime mencionaba que los cambios de fondos son perjudiciales tanto para el que se cambia como para el que se queda. ¿Qué significaría lo perjudicial para el que se queda? Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece muy interesante. Lo que ha ocurrido en el mercado es que hemos visto cambios masivos de fondos. Cuando tenemos cambios masivos de fondos, ¿no es cierto? Eso significa que el fondo que se le está saliendo plata tiene que salir a vender instrumentos de gran volumen y en consecuencia el precio de venta de ese instrumento claramente va a ser deteriorado producto del alto volumen de oferta de esos instrumentos. Entonces, finalmente, las personas que se quedan en el fondo se ven afectadas por una rentabilidad, ¿no es cierto?, al vender instrumentos a un peor precio que el que se vendería en condiciones normales. Y Mónica dice, si los ahorros pasan al Estado, la rentabilidad que ustedes supuestamente nos han generado también pasaría según la propuesta de ley. Exactamente, al final del día, cuando hablamos de ahorros obligatorios, lo que se considera para esos efectos son las cotizaciones realizadas por cada uno de ustedes, más la rentabilidad acumulada en los fondos de capitalización individual, en las cuentas de capitalización individual de cada una de las personas, con lo cual efectivamente pasaría la rentabilidad y las cotizaciones de los ahorros provisionales obligatorios. Perfecto. Francisco, Eduardo dice, ¿cómo es posible que un día cae un fondo y casi al mes o semana se recupera? ¿Por qué puede pasar eso? Eso es lo que se ve en ese gráfico de la volatilidad que estábamos mostrando. Efectivamente, Connie. Cada uno de los multifondos tiene distinta volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad? Que tiene más o menos fluctuación. El que más fluctúa es el fondo A porque tiene la mayor composición en instrumentos o inversiones en renta variable o acciones. El que menos, el fondo E, que tiene una baja exposición a renta variable o acciones. Lo que vimos en el mes de marzo es efectivamente un evento de extremada volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el fondo cayó, el fondo A, que es el que tiene más acciones, 80%, es el que más cayó, y efectivamente el fondo E fue el que menos cayó. ¿Qué es lo que ocurrió desde ahí? Como ya mencionamos, hemos tenido una importante recuperación. El fondo A ha recuperado casi la totalidad de su pérdida y el resto de los fondos, como se mencionó anteriormente, el fondo E, D y C, ya la recuperaron en un 100%. Por lo tanto, la volatilidad es parte de los multifondos, hay que entenderla bien, qué magnitudes tiene. Obviamente, el mirar la cartola de marzo genera un dolor tremendo para todos y eso obviamente
es algo que nosotros estamos conscientes de la preocupación de todas las personas que están en los multifondos, pero sí tenemos que de alguna manera también transmitirles que lo que hemos visto hasta hoy día, a diferencia del 2008-2009, es una importante recuperación. Los fondos están hoy día, 3 de ellos con rentabilidades positivas, lo que es bastante inusual en un escenario como el que estamos viendo hoy día, de una recesión, la más grande, como mencionamos anteriormente, de los últimos 90 años. Eh, el soporte de los bancos centrales, el soporte de la autoridad ha sido clave para explicar por qué los fondos se están recuperando. Por lo tanto, yo diría que la volatilidad es algo inherente a los multifondos, pero en esta oportunidad, en esta recesión o en esta crisis, la recuperación ha sido rápida, contundente y muy favorable para los multifondos. Bien, vamos con la pregunta de Basnia. Ella dice, Francisco, ¿por qué ustedes no pueden anticipar lo que ocurrirá en los mercados y avisarnos para movernos y no perder más de 2 millones de pesos, que es lo que perdí en casi 2 meses? Ustedes son los expertos. Si yo estuviera por pensionarme, me dolería perder esos 2 millones de pesos. Por supuesto, perder genera siempre un dolor grande. Las pensiones se construyen en periodos muy largos. Obviamente, si alguien está próximo a pensionarse, tiene que estar en los fondos adecuados para evitar pérdidas o volatilidades innecesarias. Para eso están diseñados los multifondos. Nuestro consejo ahí es estar bien asesorado. Esta crisis ha sido muy dura. Hemos visto respuestas de los bancos centrales. Hubo pérdidas muy importantes en los casos de los fondos A y B en marzo. Eso ha generado mucho dolor en muchas personas, pero lo que sí tenemos claro es que los valores cuotas se han recuperado, las rentabilidades están siendo favorables. Tenemos, como ya mencionamos, a 3 de nuestros 5 multifondos ya con rentabilidades acumuladas positivas en el año, en una situación totalmente difícil, dura, compleja, tanto para las personas como para los gobiernos, y lo que hemos tenido es, como ya mencionamos, es una importante recuperación. Por lo tanto, nosotros no podemos anticipar el futuro, no podemos adivinar lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos decirles es que los fondos A y B rentan más que los fondos C, D y E. ¿Por qué? Porque tienen una mayor exposición a renta variable versus renta fija. Eso en el largo plazo genera mejor retorno que estar en un fondo de menos riesgo, y para toda la gente joven y que de alguna manera está en esos fondos, tiene que también entender de que para poder rentar más hay que estar dispuesto a que absorber o de alguna manera en algunos meses permitir que haya volatilidad. No se puede ganar sin volatilidad. Perfecto. Y en la misma línea, Patricia dice, hablan mucho del fondo correcto, de permanecer ahí, de no cambiarse. Otros me dicen que me cambie de inmediato porque se vienen bajas muy terribles, pero yo, ¿cómo sé cuál es mi fondo correcto? Tengo 41 años, muy pocas lagunas, no entiendo nada de este sistema obligatorio. Bien, si tiene 41 años, el fondo correcto está entre el B y el C. El retorno esperado de esos fondos está en torno a un promedio anual cercano al 7%, lo que es bastante mejor que estar en el fondo E, que tiene un retorno esperado cercano al 3,5-4%. Obviamente, el mes de marzo fue un mes muy complicado, pero como ya dijimos anteriormente, los fondos se están recuperando. El fondo C sobre todo ya va positivo, entonces yo diría que ahí la recomendación es estar en uno de esos dos fondos. Nos quedan un par de minutos, así que vamos a seguir revisando preguntas. Yo me cambio de pantalla hacia acá. Jaime, Eduardo Valdivia dice, ¿cuál es su opinión de entregar a los afiliados el 10% de la cotización individual por la pandemia? Bueno, en primer lugar quisiera decir que entendemos perfectamente la situación compleja que pueden estar teniendo las distintas personas, pero más allá de nuestra opinión, nosotros debemos cumplir la ley. ¿Ah? Y hoy día nosotros tenemos que, como mandato, administrar los fondos de nuestros afiliados y cumplir la ley, que hoy día no está considerado el que se pueda rescatar recursos de los fondos para otros destinos que no sean la pensión. Francisco, Daniela dice, con todo este problema, ¿qué pasará con nuestros ahorros si estamos en el fondo A? Bueno, si están en el fondo A, quiere decir que tienen entre 18 y 30 años, y el retorno de ese fondo deberá estar entre 7
perdón, entre 8 a 10% por año, lo que lleva a que al final es el fondo adecuado para la edad que tiene. Y lo otro es que, dado que tiene más volatilidad y estamos saliendo de una gran recesión, hay que estar dispuesto a tolerar de alguna manera fluctuaciones. ¿Qué quiere decir fluctuaciones? Que van a haber meses que el fondo va a tener una pérdida, pero lo que sí tenemos claro y queremos también reforzar en este streaming es que el fondo A es un fondo para construir una pensión cuando uno es joven. Para eso hay que tolerar meses con pérdida. Obviamente nadie quiere tolerar un mes con una pérdida gigantesca. Sin embargo, lo que tenemos hoy día es una situación que, como ya mencionamos, ha sido favorable. Los bancos centrales y las autoridades han tomado decisiones muy oportunas y eso ha hecho que los fondos o los multifondos se han recuperado de manera muy importante. Así que yo daría un mensaje de optimismo respecto a estar en el fondo A o cualquiera de los fondos que hoy día están, dada la edad que tiene cada uno de nuestros eh, afiliados o clientes. Bien, una pregunta para Jaime de Ana María Tapia. Dice, si estoy en condiciones de pensionarme, ¿me conviene esperar un poco más, o sea, unos 4 o 6 meses? Tengo fondo C, ¿me debería ir al E por 6 meses? Bueno, nuestra recomendación hoy día, dado que, como lo hemos visto en distintos estudios, las personas están viviendo más en la medida que las personas puedan, lo óptimo es tratar de postergar la edad de jubilación de tal manera de mejorar los niveles de pensión obtenidos en el futuro. O sea, esa sería mi primera recomendación de ser factible. Lo segundo es que, tal como lo hemos dicho en los streaming anteriores, nosotros habíamos propuesto un fondo, ¿no es cierto?, que pudiera cubrir y pudiera evitar las volatilidades. Finalmente la superintendencia, acogiendo nuestra propuesta, emitió una nueva normativa que permite congelar los fondos en los procesos de trámite de pensión. En consecuencia, también es una alternativa más, ¿no es cierto?, a poder congelar los fondos cuando inicio el trámite de pensión, de tal manera de evitar cualquier volatilidad que pueda ocurrir en el mercado. Francisco Mauricio Matamala dice, ¿el market timing de qué forma afecta a los afiliados pasivos y al IPSA? Bueno, el market timing es básicamente tratar de anticipar al mercado y de alguna manera, si es que alguien dice, oye, creo que el mercado va a caer, salirse de fondos de más riesgo y refugiarse en fondos de menor riesgo. Eso es lo que hemos visto en parte en los cambios masivos de multifondos en el último tiempo. Hace 2 años atrás se cambiaban por cada recomendación 120.000, 150.000 personas. Hoy día se están cambiando 700.000 personas por cada sugerencia o recomendación de cambio. Eso obviamente, como ya dijimos, tiene impactos grandes en la composición de nuestros multifondos, particularmente en el fondo E, que tiene que absorber una cantidad de liquidez que no es la normal que debiera tener, y eso obviamente genera impactos en el mercado local. O sea, el mercado local, para el tamaño de multifondos que tenemos, eh, es un mercado que de alguna manera para movimientos grandes como el que hemos mencionado de 700.000 personas genera impactos en los precios de los activos y eso obviamente tiene una connotación en algunos casos que no puede ser la apropiada. Ok. Jaime, la última pregunta de Carolina Andrade dice, ¿qué posibilidades reales existen de poder retirar el 10% de los fondos en estos tiempos complicados para la mayoría? Bueno, tal como lo comenté anteriormente, nosotros debemos cumplir la ley. Y hoy día la ley no nos permite o no permite que las personas puedan retirar porcentaje para situaciones distintas al pago de pensión. Perfecto, ya para ir cerrando este 11º streaming, para quienes quieran seguir profundizando sobre algunos de estos temas, vamos a ver un video en pantalla, porque quiero contarles que AFP Capital ha creado una nueva plataforma de educación abierta y pública. Esta aplicación se llama Capital Play, en la cual podrán acceder a contenidos relacionados con el sistema de pensiones en diversos formatos, en línea con las últimas tendencias mundiales en consumo de contenidos por streaming. De esta manera podrán seguir aprendiendo e informándose sobre este tema tan relevante. Quiero darle las gracias, Francisco, Jaime, también a todos los que se han conectado. Me están avisando que tenemos tiempo para otra pregunta, así es que vamos a revisar
Francisco, nos llegó otra pregunta de Alejandro Segura. Tenemos un minuto más. Dice, me gustaría saber si los cambios masivos de fondo tienen alguna consecuencia en el valor cuota. Bueno, efectivamente sí, Alejandro, en el sentido de que lo que ocurre con los cambios masivos, sobre todo al fondo E, es que el fondo E, dada la cantidad de personas que se cambian al fondo, tiene que mantener un nivel de liquidez mucho más grande de el que tendría en una situación normal. Eso obviamente tiene un impacto en la rentabilidad porque al tener mayor liquidez, el efecto en la rentabilidad es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que baja su rentabilidad esperada, y eso básicamente es una consecuencia de lo que estamos observando al tener cambios tan masivos de fondo en una situación como la que estamos viviendo hoy día. Eso. Perfecto, ahora sí, muchas gracias Jaime, Francisco, por todas las respuestas que entregaron. Esperamos que haya quedado más claro para los afiliados. Y ahora sí, vamos a pasar a ver un video en pantalla, si es que me pueden confirmar que estamos bien, ¿sí? Vamos a ver un video de esta nueva aplicación, esta nueva plataforma de AFP Capital, que es de educación abierta y pública, se llama Capital Play, y en esta van a poder acceder a contenidos que son relacionados con el sistema de pensiones en diversos formatos, en línea con las últimas tendencias mundiales en consumo de contenido por streaming. Así que de esta manera van a poder seguir aprendiendo e informándose sobre este tema que es tan relevante siempre, pero más ahora en este contexto de la pandemia. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Evitemos salir de nuestras casas, de visitar sucursales. Recuerden que hay muchos trámites que pueden hacer online, por ejemplo, el trámite de su pensión, si necesita saber el día de pago u obtener un certificado, lo pueden hacer en www.afpcapital.cl para que no salgan de su casa si es que no es absolutamente necesario. Así que eso y mucho más lo pueden hacer visitando el sitio web desde su casa, el sitio web de AFP Capital. Muchas gracias, nos vemos en el próximo streaming. Cuídense y así nos cuidamos entre todos. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.